Tesalonicenses 4, capítulo número 13. Entonces vamos a volver a recordar algunas de las cosas que vimos en los primeros 4 capítulos. ¿Listo? Rápidamente, la ciudad de Tesalónica. La ciudad de Tesalónica. Esa ciudad es un resumen, no vamos a volver a dar toda la introducción, es simplemente un pequeño resumen. La ciudad de Tesalónica había sido fundada en el 315 antes de Cristo. ¿Listo? Esa ciudad era muy importante, pero había una cosa especial que hacía esta ciudad de Tesalónica importante, y era una vía. ¿Se acuerdan de la vía? Se llama la vía Engatia, ¿listo? Que conectaba muchas provincias. ¿Listo? Conectaba muchas provincias. Un erudito, un estudioso bíblico, hablando acerca de la importancia de esta ciudad de Tesalónica, que eso me llamaba mucho la atención, decía, es imposible exagerar la importancia de la llegada del cristianismo a Tesalónica, porque si el cristianismo se asentaba en la ciudad de Tesalónica, era imposible que no se extendiera a toda la región de Macedonia. O sea, dice ese estudioso, que tenemos que darle gracias al Señor porque el Evangelio llegó a Tesalónica, porque el Evangelio, al haber llegado a Tesalónica, permitió que el Evangelio y el cristianismo se hayan extendido rápidamente a toda la provincia de Macedonia y pues a todo lo que es el imperio romano. Un dato interesante es que la ciudad de Tesalónica es una de las pocas ciudades que existen hoy en día, a las cuales Pablo visitó, a las cuales Pablo le escribió. La ciudad de Tesalónica existe hoy en día. Le cambiaron el nombre, hoy se llama Salónica, pero es una de las ciudades más importantes de Grecia hoy en día. Todavía existe esa ciudad. Algunas generalidades rápidas de la carta. El autor. ¿Quién escribió la carta a los tesalonicenses? Pablo. ¿Y quién más? Silas y Timoteo. Pero el principal es Pablo. ¿Listo? Pablo. ¿A quién le escribió esta carta? A la iglesia de los tesalonicenses. El lugar en que Pablo escribió esta carta fue en Corinto. En Corinto. ¿Listo? Tenemos que tener en cuenta en el segundo viaje misionero de Pablo, Pablo pasa por Tesalónica, después va a Berea y de Berea sale a Atenas. En Atenas, él le dice a Timoteo que se devuelva a Tesalónica para que mire cómo está la iglesia en Tesalónica. Porque tenemos que recordar que a causa de la persecución a Pablo le tocó salir de Tesalónica. Pero Pablo era un pastor que amaba la iglesia de Tesalónica. Entonces cuando Pablo estaba en Atenas, le dice a Timoteo, devuélvete a Tesalónica para mirar cómo va la iglesia. ¿Listo? Después de que Pablo está en Atenas, va a Corinto y en Corinto se reencuentra con Timoteo. Timoteo le da todo el informe de cómo está la iglesia en Tesalónica y ahí es donde Pablo escribe esta epístola. El año aproximadamente es en el 51 después de Cristo, aproximadamente 30 años después de 20 años de la muerte y resurrección del Señor Jesús. Ahora, Pablo, ¿por qué escribió la carta a los tesalonicenses? ¿Por qué Pablo escribió la carta a los tesalonicenses? Una vez que Timoteo llega a donde está Pablo y le da el informe acerca de cómo está la iglesia, podemos notar dos cosas. La primera es una iglesia firme. La iglesia de Tesalónica es una iglesia fuerte a pesar de lo cortico de su fundación, pero había algunos problemas dentro de la iglesia de Tesalónica. Había algunos problemas dentro de la iglesia de Tesalónica que más adelante vamos a mirar. Entonces, el propósito de la carta, en primer lugar, es animar a la congregación de Tesalónica. ¿Listo? Animarlos. Ahora, ¿por qué animarlos? Porque tenemos que recordar, es una iglesia jovencita que hace poquito fue fundada y está pasando persecución. O sea que están matando a los creyentes en Tesalónica. ¿Listo? Entonces Pablo en ese corazón pastoral quiere animarlos para que sigan adelante. El segundo propósito por el cual Pablo escribe esta epístola es para defender su ministerio, para defender su ministerio. Y ahí encontramos el primer problema que había en Tesalónica. Al parecer había algunas personas que se habían metido encubiertamente
y estaban hablando mal de Pablo y de todo el ministerio de Pablo. Algunas personas decían, tesalonicenses, Pablo no los quiere. Apenas vino la persecución, ¿qué hizo Pablo? Se fue y los dejó solos. Y por eso es que Pablo también escribe esta epístola para decirles no. Tercer propósito por el cual Pablo escribe la epístola, para dar instrucciones prácticas a la iglesia. ¿Listo? Instrucciones prácticas. ¿Cuáles son esas instrucciones? Algunas de las instrucciones que Pablo les da es, en primer lugar, la pureza sexual a la iglesia. Ahora, ¿por qué Pablo tiene que escribirle acerca de la pureza sexual? Porque tenemos que entender que todo el contexto en el que está la iglesia es un contexto de completa inmoralidad sexual. No sé si ustedes recuerdan que había un templo a una diosa llamada Afrodita o Diana. ¿Y qué se hacía en este templo? Esta diosa se le adoraba teniendo relaciones sexuales ilícitas dentro de ese templo, y las sacerdotisas eran prostitutas. Y eso, para el contexto de la iglesia, o el contexto en el que estaba la iglesia, era normal. Entonces Pablo le escribe a esta iglesia instrucciones prácticas acerca de la pureza sexual y del estándar que exige Dios en cuanto a este tema. También otra instrucción que da Pablo a los tesalonicenses es el amor unos con otros, que como iglesia los unos a los otros tenían que amarse. El tercero, y aquí hay otro problema que Timoteo le da a Pablo, es que aparentemente en la iglesia de Tesalónica algunas personas no se estaban sujetando a los pastores, los estaban teniendo en poco, los estaban menospreciando, y es otra instrucción que Pablo le escribe a los tesalonicenses, que los tesalonicenses puedan someterse, sujetarse y reconocer a los líderes espirituales. Y la última instrucción que da es vivir anhelando el regreso del Señor, vivir anhelando el arrebatamiento, vivir anhelando el arrebatamiento. Ahora, rápidamente, esos son los propósitos por los que Pablo escribe esta epístola. Rápidamente, un resumen rápido. En el capítulo número 1, en el capítulo número 1, en el capítulo número 1, Pablo le está escribiendo a los tesalonicenses y prácticamente que los está alabando, los está exaltando, porque Tesalónica es una iglesia completamente digna de imitar. No sé si ustedes se acuerdan algunas de las razones por las que Tesalónica era una iglesia que estaba firme, fuerte, y además Tesalónica es la única iglesia que se nos narra en la Biblia a la cual el Señor ordena imitar. Es la única iglesia a la cual el Señor nos ordena imitar. Ahora, ¿qué es lo que Pablo exalta o da gracias a Dios por los tesalonicenses? Tres cosas claras. La primera, la manera en que Tesalónica recibió el Evangelio. Porque la manera en que Tesalónica recibió el Evangelio fue con gozo en medio de gran persecución. En medio de gran persecución, Tesalónica recibió el Evangelio con gozo. La segunda razón por la que Pablo exalta a los tesalonicenses es por el fruto que están dando los tesalonicenses. Es un fruto el cual Pablo veía y no le quedaba ninguna duda de que los tesalonicenses eran salvos. Y la última razón por la que Pablo da gracias a los tesalonicenses es por el impacto que esta iglesia está teniendo. No es una iglesia que se queda quieta, es una iglesia que va e impacta su entorno. Toda Macedonia había escuchado de la fe de los tesalonicenses y escuchó el Evangelio por causa de los tesalonicenses. En el capítulo número 2, vemos cómo Pablo empieza a defender su ministerio, para decirles a los tesalonicenses, no le crean a los que les están diciendo que yo no los quise, que yo estuve entre ustedes simplemente para obtener riquezas de ustedes, no les crean. Y aquí vemos en detalle cómo fue el ministerio de Pablo. Y veíamos, no sé si se acuerdan el título de esa predicación, era un ministerio digno de imitar, un ministerio digno de imitar. Ahora, ¿por qué el ministerio de Pablo era digno de imitar y por qué Pablo se defiende
ante los tesalonicenses de su ministerio. Primero, por su valentía y enfoque. Pablo fue a predicar el evangelio en Tesalónica en medio de gran persecución. En medio de gran persecución, cuando Pablo antes había sido apedreado, encarcelado, ultrajado en Filipos. Después de que Pablo sufre todo eso en Filipos, Pablo va a Tesalónica a predicarles el evangelio. En segundo lugar, por su motivación. ¿Cuál era la motivación que tenía Pablo para ir a Tesalónica y ejercer su ministerio en Tesalónica? La única motivación que tenía Pablo era agradar a Dios, nada más, agradar a Dios, porque algunos tesalonicenses estaban diciendo, no, Pablo solo los quiere a ustedes por su parte económica, y apenas vino la persecución, se fue, los abandonó. Pablo dice, no, mi única motivación para estar entre ustedes tesalonicenses fue agradar a Dios. También la tercera motivación que motivó, valga la redundancia, a Pablo a ejercer su ministerio en Tesalónica fue por amor a los tesalonicenses. Amor a los tesalonicenses. En alguna parte Pablo les dice a los tesalonicenses, yo pude haber sido carga para ustedes, pero no quise. Yo mismo trabajé con mis manos para no poner una carga en ustedes. Y eso solo lo puede hacer el amor. Pablo no quería nada de los tesalonicenses. Lo único que Pablo quería era llevarle el evangelio a los tesalonicenses. Y la última razón por la que el ministerio de Pablo fue digna de imitar es por el fin que buscaba. Ahora, ¿cuál era el fin que Pablo buscaba con los tesalonicenses? Presentarlos dignos delante de Dios, presentarlos aprobados delante de Dios, nada más. Eso era lo único que Pablo tenía en mente. Cuando ellos se presenten ante Dios, voy a hacer todo lo posible mientras esté con ustedes para que ustedes vivan de una manera digna, para que no se avergüencen en el momento en el que el Señor Jesús regrese. Y en el capítulo número 3, Pablo también explica la razón por la que les envió a Timoteo. ¿Listo? Y así llegamos al capítulo 4. Llegamos al capítulo número 4, donde Pablo empieza a dar instrucciones prácticas de cómo los tesalonicenses tienen que vivir. Ahora, tenemos que recordar, la iglesia de Tesalónica no estaba mal. Ahorita puedo pensar tal vez en una iglesia como la de Corinto. La iglesia de Corinto era un desastre completamente. La iglesia de Tesalónica no. Era una iglesia que estaba creciendo. Pero no sé si también se acuerdan cuando decíamos, va bien la iglesia, pero no se puede estancar. Tiene que seguir creciendo. Y esas instrucciones que Pablo le va a dar a la iglesia de Tesalónica es para que la iglesia siga con excelencia, para que no se estanque. Ahora, ¿cuáles son algunas de las instrucciones que vimos? Santificación, apartarse del pecado sexual, amor fraternal unos con otros, prudencia y tranquilidad en la manera de vivir y diligencia a la hora de trabajar. Diligencia a la hora de trabajar son algunas de las instrucciones que Pablo le da a los tesalonicenses. Y ahora sí llegamos al versículo número 13. Perdón, teníamos que hacer este resumen porque no sé cuántos se acordaban de todo eso. Yo no me acordaba de todo eso. Tuve que volver a estudiarlo para tener el contexto claro. Y así llegamos al capítulo 4, versículo número 13. Y el título de la predicación de hoy es El arrebatamiento. Y yo escucho ese nombre y me emociono. Se me ponen los pelos de punta de escuchar ese nombre. El arrebatamiento, la esperanza del creyente. La esperanza del creyente. Vamos a leer 1 Tesalonicenses 4, el versículo 13 al 18. ¿Listo? 13 al 18 dice: Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros, que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero.
Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Con estas palabras. Hay algo implícito en este texto, hay algo implícito, hay un problema en la iglesia de Tesalónica, otro problema que Timoteo le alerta a Pablo. ¿Cuál era ese problema? Aparentemente son dos problemas. El primero, desconocimiento. Timoteo le avisa a Pablo, le informa a Pablo que los tesalonicenses estaban esperando el arrebatamiento. Ya más adelante vamos a mirar en detalle qué significa eso, pero los tesalonicenses no sabían qué iba a pasar con las personas, con los creyentes que ya se habían muerto. Los tesalonicenses anhelaban vivir el arrebatamiento, pero ellos pensaban, ¿y qué va a pasar con nuestros hermanos creyentes que ya se murieron? ¿Ellos no van a ver a Cristo? ¿Ellos se van a perder el arrebatamiento? Los tesalonicenses tenían desconocimiento de eso. Y ahí entra el segundo problema en la iglesia de Tesalónica. El segundo problema era la herejía en cuanto a este tema doctrinal. Timoteo también le alerta a Pablo de que algunos estaban enseñando que el arrebatamiento aparentemente ya había sucedido e incluso que Cristo ya había regresado a la tierra, ya había regresado a la tierra. Entonces, ahora, otra cosa importante, las personas que estaban metiendo esas herejías se justificaban diciendo que aparentemente había llegado a la iglesia de Tesalónica otra carta de Pablo, escribiendo que el arrebatamiento ya había ocurrido. ¿Listo? Entonces, hay implícito que habían esos dos problemas en la iglesia de Tesalónica. Primero, desconocimiento acerca de qué iba a pasar con los creyentes que ya habían muerto. Y segundo, las herejías, de que el arrebatamiento ya había ocurrido, de que los tesalonicenses se lo habían perdido y que Cristo ya había regresado por segunda vez a la tierra. Entonces, teniendo en cuenta eso, es que Pablo escribe esta sección, ¿listo? Para aclarar estos temas a la iglesia de Tesalónica. Entonces, vamos con el primer encabezado o el primer punto de la predicación, que le puse inquietud de los tesalonicenses. Versículo número 13 dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Ahí esa primera parte, tampoco queremos hermanos. ¿Quiénes son esos hermanos a los cuales está dirigiendo Pablo? La iglesia, creyentes. Ahora, puede parecer obvio, pero siempre es bueno hacer esa aclaración. Esto que Pablo va a escribir es únicamente para creyentes. Lo que Pablo va a describir que va a pasar en el futuro es únicamente para creyentes. ¿Listo? Únicamente para creyentes en Cristo Jesús. ¿Listo? Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis. Esa palabra ignorar literalmente significa no saber por falta de conocimiento o desconocer completamente. ¿Listo? ¿Qué es lo que Pablo no quiere que los tesalonicenses ignoren o desconozcan? Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, acerca de los que duermen. Esa frase, los que duermen, es un eufemismo. Ahora, ¿cómo así un eufemismo? Es una manera de describir suavemente algo para que no suene tan duro, tan feo. Entonces, prácticamente cuando Pablo dice los que duermen, se está refiriendo a personas que ya murieron, que ya murieron. Ahora, esto es importante hacer énfasis porque he visto que hoy en día se está metiendo una doctrina a la iglesia por pasajes como estos, que dicen que las personas que murieron en este momento están en un estado dormidos, en un estado de sueño, en el que el alma está dormida. No, eso no es bíblico y la Biblia no enseña eso. Cuando Pablo está diciendo los que duermen, no se está refiriendo al estado en el que están, se está refiriendo a que murieron. ¿Listo? A que murieron. A que murieron. Entonces, para que lo entendamos de una manera mejor,
Pablo les está diciendo a los tesalonicenses, no quiero que desconozcan lo que va a pasar con los que ya murieron. No quiero que desconozcan lo que va a pasar con los que ya murieron, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Para los otros que no tienen esperanza. Otra pregunta. ¿A qué grupo de personas se está refiriendo Pablo cuando dice los otros? ¿Quiénes son los otros? Los Antiguo Testamento, a los no creyentes, hace referencia a los no creyentes, a los no creyentes. ¿Listo? A los no creyentes que no tienen esperanza. Esa palabra esperanza creo que es una palabra que nosotros como creyentes utilizamos mucho, pero que muchas veces no sabemos lo que significa la palabra esperanza. Esa palabra aquí, como Pablo la describe, significa esperar algo con anhelo. Esa palabra esperanza aquí significa esperar algo con anhelo. Es como un tipo de expectación. Ahora, ¿qué es expectación? Es como ansiedad por algo que va a pasar, de interés. ¿Listo? Eso es lo que significa esperanza. Entonces, hay dos cosas implícitas acá que pueden parecer obvias, pero siempre es bueno hacer el énfasis. Primera, los creyentes tienen esperanza. Los creyentes esperan algo con ansias. ¿Qué es lo que esperan los creyentes con ansias? Ya más adelante lo vamos a mirar. Más adelante lo vamos a mirar. Y lo segundo que está implícito, si los creyentes tienen esperanza, es que los que no son creyentes no tienen esperanza. El no creyente no tiene esperanza. No tiene esperanza. Y más adelante vamos a charlar de eso. Entonces, Pablo también quiere escribir esto y dar un énfasis. Un creyente no se va a entristecer frente a la muerte como si lo va a hacer un no creyente. ¿Listo? Claramente la muerte trae tristeza, pero no debe ser tanta para el creyente como si para una persona que no es creyente. Ya más adelante vamos a ver por qué. ¿Listo? Entonces, primer encabezado, primer punto, la inquietud de los tesalonicenses. ¿Cuál era la inquietud de los tesalonicenses? ¿Qué va a pasar con los creyentes que ya murieron? ¿Será que se van a perder el arrebatamiento? No puede ser. Eso nos lleva a nuestro segundo encabezado, o segundo punto, que es la inquietud resuelta. ¿Listo? Versículo 14, Pablo les va a responder la inquietud a los tesalonicenses. Versículo 14 dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él, a los que durmieron en él. Ahí al principio del versículo esa palabra, porque si creemos, esa palabra creemos significa tener fe, ¿listo? Si tenemos fe, si creemos que Jesús murió y resucitó, ahí está el Evangelio implícito. Si Jesús murió y resucitó, de la misma manera, le dice Pablo a los tesalonicenses, debemos creer que Dios traerá a los que durmieron en Cristo cuando Él regrese. ¿Listo? Traducción, para que lo entendamos mejor. Pablo les está diciendo a los tesalonicenses, no se preocupen por las personas que ya murieron en Cristo, porque cuando el Señor Jesús regrese, Dios va a resucitar a esas personas. ¿Listo? Esas personas van a vivir el arrebatamiento también. ¿Listo? Van a vivir el arrebatamiento. Ahora, la última parte del versículo 14, cuando dice los que durmieron en Él, en Él, hace referencia específicamente a los creyentes. Una persona que antes de morir puso su fe en Cristo como Señor y Salvador. Una persona que antes de morir tuvo una relación genuina con el Señor. ¿Listo? Esas son las únicas personas que van a resucitar para vivir el arrebatamiento. ¿Listo? Pregunta, ¿todas las personas van a resucitar para vivir el arrebatamiento? No, solo
los creyentes, solo los creyentes. Entonces, Pablo aquí resuelve la duda de los tesalonicenses. Otra vez, los tesalonicenses estaban preguntando, Pablo, ¿qué va a pasar con nuestros hermanos que murieron? Pablo les va a decir, tranquilos, no se entristezcan, porque Dios los va a resucitar y ellos van a vivir el arrebatamiento también. ¿Listo? Van a vivir el arrebatamiento. Pero entonces ahí a los tesalonicenses yo creo que les vuelve el alma al cuerpo, ahí como, bueno, chévere que ellos también van a vivir el arrebatamiento. Pero surge otra pregunta, Pablo, ¿cómo va a pasar el arrebatamiento? Está bien, los muertos van a resucitar, pero ¿cómo va a ser ese proceso del arrebatamiento? Y eso nos lleva al tercer encabezado o tercer punto, que es el plan del arrebatamiento o el rapto de la iglesia. Versículos 15 al 17. Dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Versículo 15 al 17, Pablo les va a explicar en detalle cómo va a ser el arrebatamiento. ¿Listo? ¿Cómo va a ser el arrebatamiento? Hay la primera frase también del versículo 15, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Esto que Pablo va a comenzar a describir, ¿de quién viene? ¿De la suposición de Pablo? ¿De lo que Pablo cree que va a pasar? No, viene directamente del Señor, lo que el Señor le reveló a Pablo. ¿Listo? Lo que el Señor le reveló a Pablo. O sea que podemos confiar en esas palabras. Son completamente verdad, porque vienen de parte del Señor. ¿Y qué es lo que dice el Señor acerca del arrebatamiento? ¿Qué es lo que dice el Señor acerca del arrebatamiento? Dice Pablo, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, paréntesis ahí. Ustedes saben que yo hago muchos paréntesis, perdón. Paréntesis ahí. Pablo pensaba que él iba a estar vivo para el arrebatamiento. Esa palabra nosotros se incluye él mismo a Pablo. Y Pablo dice cuando nosotros que vivimos, los que habremos quedado, y me pongo a pensar en herejías que se dicen hoy en día. Hoy en día yo he escuchado muchas personas que le han puesto fecha al arrebatamiento. Hace poquito un pastor dijo, no, el 29 de septiembre es raptada la iglesia. Y yo me ponía a pensar, ni Pablo sabía cuándo era el arrebatamiento. Ni Pablo sabía, mucho menos las personas de hoy en día van a saber. O sea, el apóstol que recibió revelación directa de parte de Dios no sabía la hora del arrebatamiento, menos nosotros hoy en día. Pero lo que Pablo sí pensaba era que él estaba vivo cuando pasara el arrebatamiento. ¿Listo? Cuando pasara el arrebatamiento. Entonces Pablo con eso evita dos errores. El primero, poner una fecha exacta. Pablo nunca puso una fecha acerca del arrebatamiento. Y el segundo error que Pablo evitó es poner el arrebatamiento en un tiempo lejano. Como que, ¿quién sabe el arrebatamiento cuándo va a pasar? ¿Todavía está lejano? No. Pablo no puso fecha, pero Pablo puso el arrebatamiento como algo que estaba próximo a pasar. ¿Listo? Como algo que estaba próximo a pasar. Seguimos. Por lo cual os decimos en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Los vivos, las personas que estén vivas para el momento del arrebatamiento, no precederán a los muertos, no irán delante de ellos, o como Pablo lo explica de una mejor manera, no tendrán ningún beneficio extra a comparación de las personas que ya murieron. ¿Listo? Todo creyente, todo creyente va a vivir el arrebatamiento. Todo creyente, sin beneficios,
No es que los que estén vivos, los que estemos vivos, vamos a tener beneficios acerca de los que ya murieron. No, Pablo está diciendo, no hay beneficios. Para todo creyente el arrebatamiento va a ser de igual manera. ¿Listo? Va a ser de igual manera. Todos los cristianos participarán del arrebatamiento. Ahora, ¿cómo va a suceder eso también? ¿Cómo va a suceder? Versículo 16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Para entender mejor este versículo, quiero que lo leamos de la siguiente manera. Porque el Señor mismo descenderá del cielo. Y hay tres aspectos importantes que van a describir cómo es que el Señor va a descender del cielo a tomar a su iglesia. ¿Listo? Entonces, el Señor mismo, y eso cuando estaba haciendo el estudio, como que me llenaba también de ánimo y de esperanza. El arrebatamiento es un acontecimiento único, importante y especial. Por eso es que Él mismo, el Señor, va a descender. Él mismo, no va a enviar a nadie. Él mismo va a descender a tomar a su iglesia. Él mismo va a descender a tomar a su iglesia. ¿Cómo lo va a hacer? ¿Cómo lo va a hacer? Hay tres aspectos importantes. Entonces, el Señor mismo va a descender con voz de mando, con voz de mando. Ese voz de mando hace referencia a un grito de mando, ¿listo? A un grito de mando, autoridad plena. Y lo que denota es un llamado o una convocatoria, ¿listo? Entonces, el Señor va a descender del cielo y va a llamar o a convocar a su iglesia. ¿Listo? Es lo que significa voz de mando. El segundo aspecto importante, con voz de arcángel. Y creo que ese fue el más, es muy difícil de interpretar este con voz de arcángel. Es muy difícil. Solo hay una parte en la Biblia donde nombra otro arcángel, o donde nombra la palabra arcángel, y es en Judas 9, y ahí nombra al arcángel Miguel. Entonces estaba mirando también muchos comentarios, y lo que aparentemente se piensa es que es el arcángel Miguel, o la voz del arcángel Miguel, la que se va a escuchar también en ese momento cuando el Señor reúna a su iglesia. Pero la Biblia no es explícita en eso. Entonces no podemos llegar con suposiciones. Y el tercero es con trompeta de Dios. Y también creo que esa trompeta de Dios ha generado mucha controversia, porque muchas personas asemejan la trompeta de Dios con las trompetas que van a sonar en el Apocalipsis. Y no son las mismas trompetas, son trompetas completamente diferentes. ¿Listo? Son completamente diferentes. Un ejemplo de esta trompeta lo encontramos en Éxodo 19. Cuando se hacía sonar trompeta, era para que el pueblo de Israel saliera del campamento a reunirse con Dios o a encontrarse con Dios. Y me llama mucho la atención la similitud que hay. Israel salía del campamento para encontrarse con Dios. Cuando esa trompeta suene, la iglesia va a salir de la tierra para encontrarse con Dios. ¿Listo? Entonces tengamos en cuenta, esta trompeta de Dios no tiene nada que ver con la trompeta del Apocalipsis. ¿Listo? No tiene nada que ver con la trompeta del Apocalipsis. Y más adelante vamos a analizar un poco más eso. ¿Listo? Esa trompeta denota llamado o reunión, no juicio. ¿Listo? No juicio. No juicio. Entonces, el Señor mismo va a descender y va a convocar a su pueblo. ¿Listo? El Señor desciende y llama a convocar a su pueblo. A convocar a su pueblo. Versículo 16 al final dice, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Las personas que hayan muerto en Cristo como creyentes, una vez que el Señor descienda y llame a su pueblo, van a resucitar. Van a resucitar. ¿Listo? Van a resucitar. Versículo 17.
Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Esa palabra arrebatados significa tomar por la fuerza, agarrar y llevar. ¿Listo? Entonces nosotros seremos tomados juntamente con ellos, con los que murieron en Cristo, y ambos, los dos grupos, las personas que murieron y los que estemos con vida, seremos llevados. ¿A dónde? Ahí dice con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Otra aclaración. También he escuchado muchas personas que dicen, no, cuando dice nubes y aire significan en un ámbito espiritual. Y nosotros nos vamos a encontrar en un mundo espiritual con el Señor. No. Las palabras nubes y aire en la traducción original literalmente significan por encima de la tierra, por encima de la atmósfera. O sea que nosotros literalmente nos vamos a encontrar con el Señor en el aire, en las nubes, ¿listo? Por encima de la tierra. Ahora, eso es muy importante también. El Señor no va a tocar la tierra. El Señor no va a descender a la tierra a tocarla. ¿Hasta dónde desciende el Señor? Hasta las nubes. Él no toca la tierra. Y más adelante vamos a mirar porque eso es importante. Entonces, así es como va a pasar el arrebatamiento. Entonces, un resumen rápido. Los tesalonicenses tienen una duda. Pablo, ¿qué va a pasar con los que ya murieron? ¿Será que no van a vivir el arrebatamiento? Pablo les dice, no, tranquilos. Ellos van a resucitar y ellos, como nosotros, los que estemos con vida, vamos a ser arrebatados, llevados y nos vamos a encontrar con el Señor en las nubes. ¿Listo? En las nubes. Eso nos lleva al cuarto encabezado o punto de la predicación. ¿En qué momento ocurre el arrebatamiento? ¿En qué momento va a ocurrir el arrebatamiento? Aquí no me voy a extender mucho porque es un tema para tocarlo más a profundidad. Pero muchas personas han sugerido 3 momentos en los que va a acontecer el arrebatamiento. Primero, hay quienes piensan que el arrebatamiento ocurre antes de la tribulación. ¿Listo? Hay otros que piensan que el arrebatamiento ocurre durante la tribulación. Y hay otros que piensan que el arrebatamiento ocurre después de la gran tribulación. ¿Listo? Y cada uno de los grupos aparentemente tienen argumentos fuertes, pero lo que vemos bíblicamente es que el arrebatamiento ocurre antes de la tribulación, antes de la tribulación. No voy a explicar a detalle por qué, pero simplemente dar algunos ejemplos. Quiero que regresemos otra vez al contexto de los tesalonicenses. Los tesalonicenses estaban asustados porque ellos pensaban que se habían perdido el arrebatamiento a causa de la persecución que estaban viviendo. Entonces los tesalonicenses prácticamente decían, estamos viviendo el día del Señor, estamos viviendo la tribulación porque ya llegó la persecución. Y ellos al estar pensando eso dijeron, nos perdimos el arrebatamiento. Entonces aparentemente en la mente de los tesalonicenses el arrebatamiento ocurre antes de la tribulación. ¿Listo? Ellos estaban pensando, no puede ser, nos perdimos el arrebatamiento y ya estamos en la tribulación. No, ¿listo? O sea, no era lo que estaba pasando. Lo que los tesalonicenses estaban viviendo no era la tribulación. Ahora, algunas preguntas que a mí me surgen en cuanto a las personas que dicen que el arrebatamiento es durante la tribulación o después de la tribulación. Algunas preguntas que me surgen es, ¿por qué el Señor dejaría a la iglesia en el tiempo del juicio, que es para el mundo, que no quiso creer en Él y que lo rechazó, cuando la iglesia sí creyó en Cristo? ¿Por qué el Señor dejaría a la iglesia pasar por el tiempo de la tribulación? Ahora, muchos dicen para purificar a la iglesia. No, el Señor va a purificar a la iglesia en otro acontecimiento, no en ese, no en ese. Otra pregunta que podría surgir es, ¿por qué el Señor en el tiempo de la tribulación y la gran tribulación va a levantar a 144,000 judíos?
¿Y por qué va a levantar a 2 testigos para que prediquen el Evangelio? Si la iglesia lo ha hecho por 2000 años, que lo haga los últimos 7 años. Sería lo más lógico. Pero aparentemente el Señor levanta ese grupo de personas porque el encargado de llevar el Evangelio ya no está, que es la iglesia. Aparentemente. También otra pregunta que podría surgir es, ¿por qué después del capítulo 4 del libro del Apocalipsis y cuando Dios está describiendo el tiempo del juicio, por qué no se vuelve a nombrar más a la iglesia? ¿Por qué? Aparentemente es porque la iglesia ya no va a estar. Aparentemente es porque la iglesia ya no va a estar. Ahora, también tenemos que tener en cuenta pasajes de la palabra, que no los vamos a mirar por cuestiones de tiempo, pero también hay pasajes en los que dice el Señor hablándole a la iglesia que el Señor a nosotros no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación. También el Señor dice en otros pasajes que Él nos libra de la ira venidera. Aparentemente, esos pasajes podrían estar haciendo énfasis al momento de la tribulación. Y también hay un pasaje en Apocalipsis cuando dice que el Señor va a librar en la forma de sacar a la iglesia del tiempo de la prueba que va a venir sobre el mundo entero. Y así hay varios pasajes. Entonces, aparentemente lo que vemos bíblicamente es que el arrebatamiento ocurre antes de la tribulación. Traducción, que en el calendario bíblico es lo próximo que va a pasar. Es lo que estamos esperando. ¿Listo? En cualquier momento puede pasar. En el calendario bíblico es lo que sigue, el arrebatamiento de la iglesia. ¿Listo? Pero creo que ese tema del tiempo del arrebatamiento es bueno tocarlo en otro momento, con más detalle. Eso nos lleva a nuestro último encabezado de la predicación. ¿Qué debe producir en el creyente el arrebatamiento? ¿Qué debe producir en el creyente el arrebatamiento? Aquí quiero hacerles una pregunta. No quiero que respondan, simplemente ahí cada uno. ¿Nosotros pensamos constantemente en el arrebatamiento? ¿Tenemos en nuestra mente constantemente el arrebatamiento? ¿O no sabemos qué es el arrebatamiento? ¿O no nos importa el arrebatamiento? ¿O lo vemos lejano que eso no me va a tocar a mí? Versículo 18. Versículo 18. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. A lo largo de muchas de las cartas de Pablo, la manera en que Pablo anima a las iglesias es: el Señor está cerca. Anímense, el Señor está cerca. El Señor está cerca. ¿Qué es lo que debe producir el arrebatamiento en el creyente? Esperanza, ánimo, gozo, perseverancia en la manera de vivir de una manera digna para el Señor y exigencia. Exigencia en el creyente para agradar al Señor. Exigencia en el creyente para agradar al Señor. Pero para terminar, quiero finalizar con 2 exhortaciones. Una para los creyentes y otra para los que no son creyentes. ¿Listo? Otra para los que no son creyentes. Para el creyente, en el versículo 15, ¿recuerdan que Pablo piensa que él va a estar vivo para el tiempo de la tribulación? Para el tiempo de la tribulación, para el tiempo del arrebatamiento. Para el tiempo del arrebatamiento. Y asimismo, Pablo lo predicaba a la iglesia. Y asimismo la iglesia lo creía, que ellos también estarían vivos para el momento del arrebatamiento. Y por eso es que ellos hacían lo que hacían. Por eso es que la iglesia de Tesalónica era digna de imitar, porque ellos decían: el arrebatamiento está cerca. Voy a vivir de tal manera que eso, que saber que el arrebatamiento está cerca, impacte mi vida. Y por eso es que Pablo hacía lo que hacía también, dar su vida completamente por el Evangelio. Pero me pongo a pensar, tal vez el problema de nosotros es que no pensamos que el arrebatamiento está cerca. Tal vez el problema de nosotros es que no pensamos en el arrebatamiento. Tal vez el problema de nosotros es que pensamos que eso está lejano, que todavía Cristo se demora en venir.
Tal vez ese es el problema de nosotros. Tal vez nosotros deberíamos empezar a pensar y a hablar como Pablo. El arrebatamiento está muy cerca, muy cerca. Nosotros vamos a vivir el arrebatamiento. Deberíamos pensar de una manera como la que Pablo pensaba. Me pongo a pensar en un predicador que decía, siempre es bueno pensar que nuestra generación es la última. Es bueno de alguna manera pensar que nuestra generación es la que va a vivir el arrebatamiento y dejar que eso impacte mi vida. Dejar que eso impacte mi vida. Siempre es bueno hacer la pregunta que generalmente hago. ¿Qué pasaría si supiéramos que el arrebatamiento es hoy? ¿Qué pasaría en nosotros si supiéramos que el arrebatamiento y que Cristo viene hoy? ¿Qué haríamos? ¿Nos iríamos a dormir? No. Bueno, saben, digamos que el arrebatamiento sea el jueves, que supiéramos que el arrebatamiento es el jueves. ¿Qué haríamos de aquí al jueves? ¿Dormir? ¿Pecar deliberadamente? No. Yo creo que lo primero que haríamos sería vivir de una manera, intentar no pecar, porque Cristo ya viene. Coger la Biblia y intentar leerla hasta el jueves completica. Salir y predicarle a todos que Cristo ya viene. Así viviríamos nosotros. Así es como tenemos que vivir. Tenemos que pensar, el arrebatamiento está muy cerca, a las puertas. Cristo viene pronto. Cristo viene pronto y ¿cómo está mi vida para presentarme al Señor? Solo un poco y Cristo viene por su iglesia. Mientras tanto, hagamos mucho por Cristo. Solo un poco y Cristo viene. Mientras tanto, demos nuestras vidas por el Señor. Demos nuestras vidas por el Señor. Un poco y Cristo viene. Solo un poco. Tenemos que dar nuestras vidas por el Señor. Que en el momento en el que el Señor venga no nos encuentre a nosotros con vergüenza por la forma en que nosotros estamos viviendo. Que no nos encuentre pecando deliberadamente. Que el momento en el que el Señor venga y convoque a su iglesia, nos convoque a nosotros, en ese momento podamos sentir tranquilidad y decir, estoy listo porque he vivido de una manera digna del Señor. Estoy listo porque lo único que he hecho es esperar este día y vivir de tal manera que demuestro que estoy esperando este día. Vivir de tal manera que estoy demostrando que espero ese día. Porque creo que si le preguntamos a todos los creyentes, ¿ustedes anhelan el arrebatamiento? Todos diríamos, por supuesto que sí. Pero nuestro estilo de vida refleja lo que decimos. Nuestro estilo de vida refleja que estamos anhelando la venida del Señor. Nuestro estilo de vida refleja que estamos preparados para que Cristo venga en cualquier momento. Entonces, tenemos que pensar, el arrebatamiento es muy cerca. Yo voy a estar vivo para el arrebatamiento, así que tengo que prepararme desde ya para presentarme de una manera digna delante del Señor, para que cuando convoque a su iglesia yo pueda decir que estoy listo para presentarme delante de mi Señor. Y la otra exhortación es para las personas que no son creyentes. Tal vez aquí en este momento nos acompañan personas que aún no han creído en Cristo como Salvador. Y siempre recuerdo una canción que decía, ¿hasta cuándo voy a arriesgar quedarme? ¿Hasta cuándo más voy a arriesgar quedarme? Si el arrebatamiento es hoy, si Cristo hoy convoca a su iglesia y se la lleva para encontrarse con ella en el cielo, tú no irías, tú no estarías ahí, porque no has dado tu vida al Señor. Tú no irías y te quedarías. Eso también tiene que ponernos a pensar. Si hoy el Señor convoca a su iglesia, yo no estaría. Una persona que no es creyente, no estaría. Entonces la pregunta es, ¿cuánto más vas a arriesgarte? ¿Cuánto más vas a arriesgarte? Yo creo que el momento es hoy, ya, tiene que ser hoy.
Cuando lleguemos a los pies del Señor y le digamos, Señor, perdóname, yo no me quiero quedar, yo quiero irme contigo, perdóname, reconozco que soy un pecador, que estoy perdido, sin esperanza y te necesito, perdóname. Creo que es momento hoy, ya, de llegar delante del Señor, humillarse, pedirle perdón y clamar que lo salve. Y si el arrebatamiento es hoy, que nosotros, todos los que estamos aquí, podamos ser reunidos juntamente con el Señor, juntamente con el Señor. Entonces, espero que eso nos anime, espero que eso nos anime. Yo creo que uno de los temas que a mí más me anima de toda la palabra es el arrebatamiento. Yo anhelo estar vivo para el arrebatamiento, anhelo estar vivo para el arrebatamiento. Y solo la última cosita que tal vez se me pasó, también en el arrebatamiento es ese proceso en el que el Señor lleva a su iglesia y en el proceso en el que el creyente es llevado, el cuerpo del creyente va a ser transformado. El Señor nos va a dar cuerpos glorificados. ¿Listo? Porque este cuerpo no va a resistir la eternidad. No va a resistir la eternidad. Entonces el Señor nos va a dar otros cuerpos nuevos, perfectos, para que podamos resistir la eternidad y podamos estar para siempre con Él, para siempre con Él. El arrebatamiento, la esperanza del creyente. Tenemos que anhelar la venida del Señor, pero aún más que nuestra vida demuestre que esperamos la venida del Señor. Maranata, Cristo viene pronto. Cristo está muy cerca. Cristo está muy cerca. Señor, muchísimas gracias por permitirnos estar aquí. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre, también por esta duda que tenían los tesalonicenses, porque a base de esta duda, Pablo, inspirado, puede hablar acerca del arrebatamiento. Gracias, Señor, por demostrarnos que un creyente, aunque la muerte traiga tristeza a su vida, Señor, no es un motivo de tristeza extrema, porque sabemos que el creyente que ha muerto, creyendo en Cristo como Salvador, en algún momento va a resucitar y va a ser llevado al cielo para encontrarse contigo, Señor. También te damos gracias porque, Señor, va a ser tremendo ese momento en el que hagas el llamado, hagas la convocatoria a tu iglesia, a tus hijos, y nosotros nos reunamos contigo. Gracias, Señor, porque eres tú mismo, el que vas a venir por tu iglesia. Eres tú mismo el que vas a arrebatar a tu iglesia para que esté siempre contigo. Te damos gracias, Señor, y también ayúdanos a estar viviendo de una manera digna que demuestre que estamos esperando ese momento. Tal vez algunos de nosotros no estamos viviendo de una manera digna, Señor, y bueno, también gracias porque nos confrontas, nos demuestras que tal vez estamos haciendo algo mal, pero también te pedimos gracias, Señor, misericordia, para que nos permitas cambiar nuestro estilo de vida, nos permitas entender, Señor, lo que nos estamos jugando, nos permitas entender lo que demandas de nosotros, Señor, sabiendo que estás cerca, y que nos ayudes, Señor, a entregar completamente nuestras vidas a ti, para que en el momento en que hagas ese llamado y esa convocatoria a tu iglesia, no haya vergüenza en nosotros, Señor, sino que podamos decir con una conciencia tranquila que estamos completamente preparados para encontrarnos contigo en los cielos, en las nubes. Oramos agradecidos, Señor, y lo único que te pedimos, Señor, es ven pronto por tu iglesia, ven pronto por nosotros y ayúdanos, Señor, a presentarnos de una manera digna delante de ti. Oramos agradecidos contigo en el nombre del Señor Jesús. Amén.